Nosotros sabemos que es pecado, pero a veces permitimos que el pecado nos controle. Y creo que es importante que tratemos el tema. El estudio del pecado se llama amartiología. ¿Cómo se llama? Amartiología. Cuando usted oiga esa palabra, dice, ese es el estudio del pecado. ¿Por qué? Porque amartiología viene de amartía. Y amartía significa pecado, errar en el blanco. Eso significa amartía. No dar en el blanco, errar. ¿Por qué? Porque cuando uno no da en el blanco con respecto a Dios, está pecando. El cambiar de dirección, el desobedecer las normas, decretos y estatutos de Dios, es errar, es no dar en el blanco. Entonces, por eso hemos decidido hablar de este tema que yo por lo menos nunca había tenido en cuenta como tema el pecado, pero creo que es importante que lo tratemos. Ahora 8 días vimos que el pecado es real. El pecado es real, ¿por qué? Pues porque nosotros pecamos. Nosotros mismos somos conscientes de que pecamos, de que no damos en el blanco, de que no damos en lo correcto. Y entonces, hijos míos, vamos a continuar. Hoy vamos a ver el origen del pecado. ¿Qué días oí una prédica del doctor Adrian Rogers? Y él decía que nosotros a veces debiéramos preguntarnos si consideramos que Dios es real. ¿Por qué? Porque a veces con nuestras actitudes mostramos que para nosotros Dios no es real. De pronto usted puede ver en otras personas que Dios obra y usted pensar que Dios no obra en usted. Entonces no está considerando que Dios es real para usted. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿Dios es real para ustedes? Gloria a Dios. ¿Por qué entonces uno a veces peca tanto? Es la pregunta. Si Dios es real, así como el pecado es real, ¿por qué nosotros erramos tanto? ¿Por qué fallamos tanto en dar en el blanco, en obedecer a Dios? Entonces, miremos, aquí hay otra pregunta que la gente generalmente hace. Muchas personas del mundo preguntan, Dios creó todas las cosas, y si el pecado es tan malo y Dios es tan bueno, ¿cómo pudo haber Dios creado el pecado? Mucha gente dice eso, ¿cierto? Bueno, el pecado es malo y Dios es bueno. Y si es tan bueno, ¿por qué entonces Dios creó el pecado? Pero vamos a responder. Les pregunto yo a ustedes, ¿Dios creó el pecado? No, Dios no creó el pecado. De hecho, el pecado no es una creación. El pecado no es una creación. Dice, Dios no creó el pecado, pues el pecado no es una cosa creada, sino la ausencia o carencia de algo bueno. Eso es pecado. Es la ausencia o carencia de algo bueno. ¿Y qué es lo contrario de bueno? Malo, malo. Entonces, miremos un ejemplo, la enfermedad. ¿La enfermedad fue creada? La enfermedad no es una creación. ¿Es la ausencia de qué? De salud. ¿Por qué usted está enfermo? Pues porque no está sano. Así de sencillo. Dios permite que el mal, el pecado y la adversidad existan porque sirven a sus propósitos. Recuerden que no fue por Dios que entró el pecado al mundo. Fue porque el hombre permitió que entrara.
El hombre le permitió al enemigo tentarlo y sucumbió ante esa tentación. Dios entonces permite que el mal, el pecado y la adversidad existan porque sirven a sus propósitos. Vamos a leer Job 10, Isaías 45 del 5 al 7 y Génesis 50, 20. Vamos a leer Job 2:10. Job 2:10 dice así: sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. ¿Y por qué le estaba diciendo él eso a su esposa? Porque su esposa, ¿qué le dijo? Dice en el 9, su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Por eso Job le dice que habla como una mujer necia. Porque si uno acepta lo bueno de Dios, también debe aceptar lo malo que Él permite en nuestra vida. Nosotros aquí no podemos decir que toda nuestra vida es color de rosa. En nosotros hay muchas insatisfacciones. En nosotros hay muchas tristezas, muchas congojas. Tenemos problemas, hay necesidades. Y usted puede mostrar la buena cara, pero por dentro, como el payaso, estar llorando. Ríe por no llorar. Y en ese aceptar nuestra realidad, nosotros debemos darle gracias a Dios por todo. Usted puede que se acueste y nadie más sepa, sino solo Dios, que muchas veces su almohada se empapa con sus lágrimas. Y nadie más se da cuenta de su llanto. Solo Dios. ¿Por qué llora? Usted lo sabe. Usted sabe por qué llora. Pero ¿quién lo consuela? ¿Quién lo alienta? ¿Quién le anima? Dios. Dios que sabe su pena. Nadie más. Y usted levantarse al otro día con la cara fresca, se lava y nadie supo. De pronto le dicen: yo te noto los ojos como hinchados. No, de pronto de tanto dormir. Pero es porque usted ha llorado. ¿Por qué Dios permite esas penas en su vida que le hacen llorar? ¿Por qué? Pues porque usted necesita ser formado con el carácter de Cristo. Nosotros necesitamos ser formados con el carácter de Cristo. Y por eso Dios permite el pecado, Dios permite, como dice aquí, como yo les había colocado, el mal, el pecado y la adversidad, según el propósito que Él tenga con nosotros. Uno lleva tiempo disfrutando de paz, de tranquilidad, cuando de pronto siente un remesoncito como el que hubo ayer. Siente como un temblor en la vida. Uy, esos remesones nosotros les tememos, no queremos pasar por esos remesones en nuestra vida cotidiana. Llámese enfermedad, llámese problemas en la relación familiar, una deuda. Esos son remesones. ¿Por qué Dios los permite? Porque Él quiere formar su carácter en nosotros. Y porque si todo en nosotros fuera color de rosa, seguramente nosotros ni le buscaríamos. Pero es por el mal, por la adversidad que Dios permite en nosotros, que somos forjados, que somos formados. Miren lo que Job le dijo a la esposa cuando le dijo: ¿y entonces qué? ¿Vas a seguir allí, nada más cruzado de brazos con todo lo que te ha pasado? Maldice a tu Dios y muérete.
Y Job le dijo, como una mujer necia has hablado, porque si aceptamos lo bueno de Dios, ¿no vamos a aceptar también lo malo? Cuando uno no acepta la adversidad, uno no está aceptando la voluntad de Dios. Y es que el Señor permite eso. Dios en sí no era que estaba castigando a Job. ¿A quién le había permitido que tratara con la vida de Job? Al diablo. Era el diablo el que estaba causándole esa pena, ese dolor. Pero Dios, ¿por qué se lo permitía? Si Dios tiene poder. Porque Él tenía un propósito. Hacerle entender a Job lo que Él al final dice. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el dolor, en la adversidad, en los tiempos difíciles, es donde uno más busca a Dios. Y es ahí, tan cerquita de Dios, que uno puede sentir su presencia y oír su voz que le dice, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Tan hermoso, ¿no? Miren que la martiología, que es el estudio del pecado, es bueno. Es bueno. Dios permite el pecado, la adversidad y el mal en nosotros porque tiene un propósito con ello. Isaías 45, del 5 al 7. Isaías 45, del 5 al 7 dice, yo soy el Señor, no hay otro Dios, te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero desde el oriente hasta el occidente sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Él permite buenos tiempos, pero también permite malos tiempos. Malos tiempos. En los buenos usted lo alaba, lo glorifica y tan bueno porque todo va bien, viento en popa. Pero en los malos, ahí es donde más lo debe buscar. Todo el tiempo nosotros debemos buscar al Señor, familia hermosa. En todo momento, en los buenos y en los malos. Pero Él dice en el 5 que Él nos ha preparado para la batalla. Y eso equivale a lo que dice en el Nuevo Testamento, que Dios no da más de lo que podemos soportar. Dios nos prepara para la batalla. ¿Usted siente que se está muriendo, que ya no puede más con esa carga que tiene? Pues le cuento. En la Biblia dice que Dios no da más de lo que uno puede soportar, o sea que usted sí puede seguir llevándola. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera quitársela. Hasta que Dios logre su propósito en usted. Génesis 50, 20. Génesis 50, 20 dice así. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿A quién le está diciendo esto José? Que fue vendido por los hermanos, ¿cierto? Y que los egipcios lo compraron. Le está diciendo a los hermanos que ellos le hicieron eso para mal, pero que al final resultó para bien de todos. En un momento tiene José que haber sufrido mucho, porque recuerden que a él lo dejaron encerrado en una cisterna, o sea, en un aljibe sin agua. Ahí lo dejaron hasta que pasaron las personas que lo compraron, esa caravana que lo compró. ¿Cómo se sentiría José en ese momento? Triste, derrotado, muy solo, muy afligido. Pero miren que él entendió el propósito por el cual Dios había permitido todo eso en su vida.
Dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿A qué les suena esto? A Romanos 8, ¿cierto? Que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Qué lindo saber que aún las adversidades Dios las permite con un propósito bueno en nuestra vida. El pecado está íntimamente relacionado con el orgullo y es activado por el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Usted tiene esa capacidad? ¿Sí sabe? Nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad. Somos los únicos que tenemos esa capacidad. Los animales actúan por instinto. Y se ha comprobado que hay animales que los encierran y que les dan unos incentivos para comer o les causan un daño y ellos aprenden. Y dicen, no, no, esto me causa mal. Pero eso lo actúan ellos por instinto, nosotros no. Nosotros usamos la razón. Ahí está el libre albedrío, esa capacidad que Dios nos ha dado para decidir si hago lo bueno o si hago lo malo. Usted decide. Usted decide quedarse con el lapicero que le prestaron para copiar porque no trajo. O usted decide devolverlo. Esa es una acción pequeñísima, pero ahí usted muestra la actitud que hay en su corazón. Un lapicero no vale nada, pero le está probando Dios a usted a través de eso. Puede que usted se lo lleve inconscientemente o puede que se lo lleve conscientemente. Y así cosas pequeñitas, cosas minúsculas, pero que diariamente Dios las permite en nosotros para formar su carácter y para saber qué talante tenemos, si pelamos el cobre fácilmente o no. Usted tiene la capacidad de decidir si hace lo bueno, si hace lo malo, si hace lo incorrecto o si hace lo correcto o lo incorrecto. Bueno, en la Biblia se habla de que el pecado, la maldad fue hallada en Satanás. Ahora 8 días hablamos al comenzar este tema que se llama martiología, el estudio del pecado. Hablábamos de que en Génesis 3 habla del origen del pecado en el hombre. ¿Por qué? Porque ahí el diablo asusó a Eva. Pero ¿a quién se le cobró? Dice que por un hombre entró al pecado al mundo, a Adán. Porque Adán era el varón, él era el responsable. Quien tomó la iniciativa de pecar fue Eva. Pero se le culpa al hombre, porque él tenía la autoridad delegada por Dios. Él era la cabeza. Y vimos que el enemigo tentó al ser humano, no digamos Eva, al ser humano. Y el ser humano sucumbió ante la tentación. ¿Qué lo causó? El diablo le dijo, no, no es que ustedes van a morir, sino que les serán abiertos los ojos y serán como Dios. Eso provocó en Eva algo. Ella dijo, uy, ser yo como Dios. Y el enemigo, como vimos ahora 8 días, le sembró duda a Eva de quién era Dios. Y por eso Eva le creyó más al diablo que a Dios. Porque el diablo le hizo dudar de quién era Dios. Por eso mi pregunta inicial, ¿usted cree que Dios es real? Si creemos que Dios es real, entonces debemos cada vez pecar menos y hacer más su voluntad, porque Él existe.
Él existe y de todo lo que hagamos daremos cuenta a Él. Entonces, ya vimos que Dios no creó el pecado, que Dios permite el mal, el pecado y la adversidad según sus propósitos con nosotros, que el pecado está íntimamente relacionado con el orgullo y es activado por el libre albedrío, capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Y la Biblia nos enseña que el pecado, la maldad, fue hallada en Satanás. Vamos a leer Ezequiel 28 del 15 al 16. Ezequiel 28 del 15 al 16 dice así: eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu enriquecido comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Estoy leyendo Ezequiel 28. Aquí está hablando de ese querubín protector majestuoso, hermoso, porque dice en el 14, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. En esta versión dice poderoso ángel guardián, en otra dice querubín protector. Tenías acceso al monte. Miren todos los privilegios que tenía ese ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. ¿Dónde nació la maldad? ¿Dónde nació el pecado? En ese ángel poderoso, en ese ángel guardián, en ese querubín protector. Tu enriquecido comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Se halló maldad en él. No se habla explícitamente más acerca de esto. No se nos da mucha más explicación. Solo estos textos que estamos leyendo de dónde surgió, en dónde surgió la maldad, el mal, el pecado. En un querubín protector, en un poderoso ángel guardián. Surgió un día, se halló un día en el ¿qué? Maldad. Y por eso Dios lo tuvo que echar de su presencia. ¿Dónde vino a parar? A la tierra. Vino a parar el diablo acá a la tierra. El pecado, la maldad fue hallada en Satanás. Entró al mundo a través de la desobediencia de Adán. Romanos 5:12. Comparación entre Adán y Cristo, dice aquí. 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo ¿qué? La muerte. El pecado entró en el mundo por un hombre que se llama Adán. Él introdujo la muerte, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Pero yo no estaba ahí, digo. Pues sí estaba. ¿En dónde estaba yo? En los genes de Adán y Eva. Por eso yo heredé la maldad de ellos, el pecado de ellos. Recuerden que ellos fueron creados perfectos. Ellos fueron diseñados para no morir, ni física ni espiritualmente. ¿Qué faltaba probar en ellos cuando estaban en el Edén?
la obediencia, faltaba probar su libre albedrío, la capacidad que tenían de elegir. Ellos vivían súper bien, Dios los había puesto en el paraíso, en el huerto del Edén, no había maleza, no había fruto malo, todo era perfecto, bueno, agradable, delicioso. De todo podían comer, menos de un solo árbol, menos del fruto de un solo árbol. Del fruto del conocimiento del bien y del mal no podían comer. Pues el diablo vio eso y oyó la advertencia de Dios para ellos y los tentó, y en ese libre albedrío ellos no dieron la talla. Podían haber dicho al diablo: hágame el favor y se va de aquí rapidito, usted yo no lo conozco, a mí quien me manda es mi Dios, a él es que yo le pongo cuidado. No, no le hicieron caso. Un extraño que se metió en una serpiente y a él oyeron y le creyeron más a él que a su creador. Y por eso, por el pecado de Adán, entró la muerte física y la muerte espiritual. Pero hay una buena noticia: ya de la muerte física no nos podemos librar. A todos nos llegará la hora, pero de la muerte espiritual sí. ¿Por qué? Porque Cristo nos liberó de esa muerte espiritual. Entonces, qué bonito el saber de este estudio. El pecado está presente porque tenemos libre albedrío y esa capacidad de decidir está presente en nosotros. Usted tiene libre albedrío y por ese solo hecho, siempre ese pecado estará latente en usted. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una lucha diaria. Día y noche tenemos una lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa que nos dice que hagamos lo malo y que la azuza el diablo. El diablo todo el tiempo envía, porque el diablo no es omnipresente. Entonces, el diablo, ¿qué es lo que hace? Envía sus demonios, sus espíritus malos, a que ronden nuestra vida. Y los lacayos de él van y le dan cuenta de nosotros. ¿De dónde vienes, hijito? Como le pregunta el diablo a los demonios. Pues vengo de rondar la tierra. ¿Y viste a Elizabeth? Sí. Tiene bastantes cosas por donde le podemos dar duro. Ella tiene un poco de debilidades. Y no que le apretemos un poquito allí, ¿verdad? Y el diablo dice: sígamele estudiando. Y apenas nos dé papaya, ahí la hacemos caer. Y si yo no tengo buena comunión con Dios, si yo no busco al Señor, si yo de rodillas no estoy ante su presencia, pues a duras penas voy a poder tener victoria. Yo le tengo que creer a Dios. Yo tengo que confiar en sus promesas, en su palabra. Yo debo saber que Él es real en mi vida. Dios es real. Y Él está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así que váyase, demonios de mi vida, porque quien vive y reina en mí es Cristo. Así es que dice la palabra que yo debo hacer huir a Satanás, sometiéndome a Dios. Someteos pues a Dios y Él huirá de vosotros. Sometámonos a Dios. El enemigo no puede contra nosotros. Ya Cristo hizo una obra. A mí el pecado no me domina. El pecado sí está latente en mí.
Ahí está la maldad acechando. A ver en qué momento sale. Que pasó cerquitica de mí una moto y casi me atropella. Y yo digo, aleluya, gloria a Dios, que Dios te bendiga. Pues eso sería lo ideal. Una hija llena de Dios va a decir eso. Pero si dejamos que el pecado aflore uno, ¿hasta qué no le dirá? Familia, la vida es hermosa, sí, por supuesto que sí. Pero uno debe aceptar que el pecado es real y que está ahí latente. A ver a qué horas yo lo dejo salir. Ahora, ¿usted lo deja salir fácil o no? ¿El pecado que mora en usted lo deja salir fácil o le da lucha? Porque esa es nuestra constante lucha. No dejar que el pecado nos domine. Piense hoy, todo el día. ¿Habrá cometido pecados o ha pasado el día en victoria? Solo usted lo sabe. Solo usted lo sabe. Bueno, el pecado está presente porque tenemos libre albedrío y esa capacidad de decidir está presente en nosotros. Debe salir de nosotros el obedecer voluntariamente a Dios. Para usted no debe ser una carga hacer la voluntad de Dios. Para usted no debe ser una carga el obedecer los mandamientos, estatutos y decretos que Dios le da. A mí me encanta que Dios me diga que no mate. O a alguno de ustedes les gusta que, ay, Dios me dice que no mate y se va a entristecer por eso. No, a ninguno de nosotros nos gusta matar. A mí me encanta que Dios me diga que no robe. Todas las cosas que Dios me dice que haga son buenas. Entonces, ¿por qué me va a generar carga a mí el hacer la voluntad de Dios? Sin embargo, nos genera carga. Muchas cosas nos generan carga, sabiendo que Dios es un Dios tan bueno. Pero terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Como decía Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino que termino haciendo lo malo, lo que no quiero. Pues yo a veces digo lo mismo que Pablo, ay, ¿cómo es que me dejé llevar? Pero tenemos un Dios de poder. Esas son las buenas noticias. Debe salir de nosotros el obedecer a Dios voluntariamente. Que usted no le sea carga, que usted salga victorioso, contento, contenta de saber que el pecado no le domina. Satanás cayó en pecado antes que el ser humano, ya lo vimos. Vamos a ver Mateo 25, 41 también. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. ¿A dónde va a parar el que no le cree a Dios, el que no lo ha aceptado como Señor y Salvador? Al infierno, que fue preparado primordialmente ¿para quién? Para el diablo, aquí dice, para el diablo y sus demonios. El infierno fue creado primeramente, fue para el diablo y para sus demonios. Pero también ahí van a parar los malditos del Señor. Esa es una palabra tan fea, ¿no? Pero así lo dice aquí, miren. El rey dirá, les digo la verdad. Cuando hicieron alguna de estas, en el 41. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá,
Fuera de aquí ustedes los malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Muy doloroso. Tantas oportunidades que Dios nos da para hacer lo correcto, para ver que Él es real en nuestra vida. Pero hay unos que aún todas esas oportunidades no son benditos, sino malditos, y que van a ir al fuego eterno, junto con Satanás y sus demonios. Pobre gente, tenemos que orar por tanta gente que no tiene a Cristo. A mí todo esto me conduele el alma. Muy doloroso ver cómo la gente se deleita en el pecado y no es consciente de su pecado. Por eso mi esposo y yo decidimos predicar sobre esta materia, sobre amartiología. ¿Por qué? Porque a veces nosotros permitimos, consentimos el pecado y no le damos la importancia que debe. A Dios siempre será la máxima importancia, pero nosotros no debemos pasar por alto estas cosas. Nosotros no debemos consentir el pecado en nuestra vida. Llámese como se llame la situación en la que usted está, que le genera alejamiento de Dios, usted debe considerarlo, porque a Dios no le agrada que nosotros pequemos, más porque Él ya nos ha hecho libres del pecado. No lo debemos consentir. Conclusión para esta lección que hoy hemos visto, el origen del pecado. Romanos 5:17. Romanos 5:17. Romanos 5:17 dice así: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre. ¿Quién es ese hombre? Por medio de Jesucristo, hombre. Y eso nos da tanta alegría, ¿cierto? Pues si el pecado de un solo hombre reinó, hizo que viniera sobre toda la humanidad la muerte de uno solo, pues también por la gracia, por la misericordia, por el gran amor de uno solo también, ha entrado la victoria sobre el pecado en nosotros. Tenemos la victoria sobre el pecado. Así que cada vez que el enemigo tenga ocasión de hacerle caer, usted diga no, porque quien vive y reina en mí es Jesucristo. Y apropiese simplemente de la victoria. La victoria ya nos fue dada. Apropiémonos de ella, pequemos menos y obedezcamos más al Señor. Terminemos con ese corito que dice que hay victoria en el nombre de Jesús. Veo, y me rindió altísimo el tiempo. Como son lecciones corticas, es un material que se llama amartiología. Amartiología viene de amartía. Amartía significa errar en el blanco. Es pecado, amartía es pecado, errar en el blanco. Por eso se llama del estudio del pecado amartiología.